Bueno, muy bien, avanzamos en la tarde, momento de análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy bien. Una jornada, la de ayer, le decía a Marina, felicitarlos, un gran trabajo el realizado, ¿no? Con toda la recorrida del país, una gran cobertura. El de Marina, por supuesto. El del equipo. No nuestro. El del equipo. Sí, fue una jornada que además dejó algunos apuntes electorales que son interesantes respecto de la propia virtud de la democracia, desde mi punto de vista, por supuesto, que es esta incertidumbre por resultados y ganadores que no se sienten plenamente y perdedores que tampoco se sienten plenamente perdedores. Esto habla de el músculo de la democracia funcionando plenamente, más allá de todos los problemas de la pandemia, de los problemas económicos, y eso, desde mi punto de vista, está muy bien, con respeto de las decisiones, con disputa. Veíamos recién lo que pasa en La Rioja, la pulseada entre periodistas en la ciudad de Rosario. Están buscando periodistas por todos lados para ser candidatos. Sé que no le gusta la idea. Sí, hay muchos que se han ido para ese sector. Bueno, pero vamos a hablar de otro tema porque ya las elecciones pasaron y ahora tenemos por delante una agenda de muchos problemas que hay que asumir y resolver. El primer dato es el económico. Hoy bajó el dólar blue, bajó el riesgo país, crecieron las cotizaciones de las acciones fuera de la Argentina. Los que ganaron dirán que es porque ganaron y los que perdieron dirán, bueno, es porque no perdimos por tanto. Bueno, estas interpretaciones, pero más allá de eso, está muy bien para la economía de nosotros, los ciudadanos de a pie, que estén calmas las variables económicas del día después de las elecciones. Sí, seguramente vendrá una agenda de cara a los 2 años que restan de gobierno. Esperemos en lo interesante del debate poder construir, no destruir, porque el momento que está la Argentina necesita de espacios de construcción, ¿no? De debate, pero de construcción necesaria. Yo tengo a este respecto un optimismo crítico, un pesimismo necesario, respecto de el grado de conciliar acuerdos. Ojalá que me equivoque, pero tengo mis dudas a este respecto. Pero lo abordamos otro día si querés. Nos vamos a ir a San Luis, allí en Villa de Merlo. Ha sucedido un hecho de los que suceden en la Argentina que tiene que ver con accidentes viales, de tránsito, con fallecimientos. En Villa de Merlo fue específicamente esto, Guillermo, una situación bastante conflictiva. El pasado sábado por la madrugada, Matías Padilla, un joven de 27 años, perdió la vida luego de ser atropellado mientras caminaba por la banquina de Ruta 1 en Villa de Merlo. Bueno, a partir de allí han empezado las manifestaciones y todo lo que significa con una situación compleja a nivel social. A entender de María de los Ángeles Tapia, la abogada que representa a la familia de Cristian Matías Padilla, el joven de Villa de Merlo que el sábado 6 a la madrugada murió al ser embestido por una camioneta en Ruta 1. Lo ocurrido no se encuadra en un accidente, es decir, de un hecho culposo, sino en un homicidio simple, doloso, y ambos ocupantes, el conductor Matías Rial y su acompañante Paloma Abarzúa, tendrían que haber sido detenidos. Tras el hecho no lo fueron. Vamos a hablar en forma directa en algunos minutos con la abogada de la familia Padilla. Pero bueno, es aquí una situación de no detención, Guille, de estas dos personas y de un pueblo pidiendo justicia, ¿no? Sí, hay aquí varios elementos que, más allá de la dinámica del propio accidente, las características de este accidente, sorprenden inicialmente. Primero, el estado de movilización. Entiendo que la de hoy es la tercera marcha que se realiza desde el sábado, es decir, que hay una movilización por día que se ha concretado. Esto da cuenta de la bronca y la indignación de los vecinos. Esto por un lado. Por el otro está ligado con la cuestión de las leyes en la República Argentina y la diferencia que hay entre homicidio doloso y homicidio culposo. Es bueno destacarlo a esto, o por lo menos subrayarlo. Cuando hay culpa, no necesariamente, cuando el homicidio es culposo, no necesariamente implica, según las leyes argentinas, el encarcelamiento de las personas. Exacto. Ya cuando hay dolo, cuando hay delito de por medio, por eso es tan importante que el juez que actúe determine el encuadramiento de la figura legal. Y entre el dolo y la culpa y la variante culposo, hay una
diferencia que puede ser sutil en la interpretación y determinante de si una persona responsable de un hecho de estas características termina preso o no. Es muy difícil que en la Argentina, y esto tal vez sea una cuestión pendiente, se tomen medidas que establezcan la prisión efectiva de las personas que protagonizan un accidente y provocan una muerte, salvo excepciones y que se demuestre de manera palmaria que hubo una deliberada acción que provocó la muerte. Cuando es un siniestro vial, no un accidente, un siniestro vial, bueno, entran en unas lógicas que hace difícil que se produzca la detención. No conozco los detalles de este caso, más allá de lo que publicaron los medios, pero hay una indignación inicial porque efectivamente uno piensa que una persona que transita alcoholizada mata, debiera terminar sus días en la cárcel. Bueno, salvo que tenga antecedentes, aún siendo un homicidio doloso o un hecho doloso, es muy difícil que haya prisión efectiva, porque cuando se es juzgado, generalmente la condena que se aplica es prisión en suspenso, salvo que se tenga antecedentes. Bueno, una dinámica que es difícil de entender desde una sociedad indignada por una muerte y por una situación como esta. Totalmente. Vamos a hablar ya con María de los Ángeles Tapia, abogada de la familia de Padilla. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto, un placer. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estábamos contextualizando la situación tremenda que ha vivido esta familia. Sí, escuché algo recién, algo. ¿Cuál es la situación? Hoy había una marcha también. Bueno, ¿en qué contexto, en qué cuadro está esta situación, doctora? Bueno, seguimos en esta parte. La semana pasada logramos que el juzgado se abocara a la investigación y hemos pedido cierta cantidad de medidas. Algunas se nos hizo lugar, a otras se le corrió vista al fiscal y bueno, estamos tratando de acelerar todos los tiempos en lo posible, que por ahí es el tema de que la gente común, como cualquiera de los que están en la marcha, el que no tiene idea, me refiero al tema de los procesos, los tiempos, quieren que se tomen medidas por ahí inmediatas y bueno, hay cuestiones que uno por más que quiera e insista, tienen sus tiempos procesales y no dependen de nosotros esas medidas. Doctora, ¿por qué ha habido tanta indignación y movilizaciones con este episodio? Primero por la forma en que ocurrió y por lo que se hizo público, por cómo venían estas personas, por la situación en la que venían, por el actuar de la policía, por el actuar del juzgado a cargo, porque hubo gente que no debería estar en el lugar, que tiene cuestiones o cargos políticos, entonces es como que todo influyó en que la gente, al tomar conocimiento del hecho, se indignara aún más con la situación. Pero usted lo que está sugiriendo es que los responsables están recibiendo protección política. No, lo que estoy sugiriendo es lo que está con respecto a algunas personas que estuvieron en el lugar del hecho, que están en sumario, y el hacerse público toda la situación ahora con las cuestiones de redes, de cómo ocurrió el hecho y que salgan al lugar a conocimiento por ahí partes que están en el sumario que uno no sabe cómo se llegan a hacer públicas, pero se llegan, ponen en la voz de la gente cuestiones que por ahí, sin el contexto total de lo ocurrido, generan este tipo de situaciones en el sentido de que la gente da a entender cuestiones que por ahí todavía no están terminadas de probar, pero sí están en el sumario. ¿A qué personas alude, perdón, Ezequiel? ¿A qué personas alude, doctora? Hay una persona específicamente, pero por una cuestión de respeto y de sí respetar el sumario, de mi parte no la voy a dar a conocer, pero que es voz populi en todo el pueblo, que tenía un cargo político y que se postulaba nuevamente a renovar ese cargo. ¿Y que se hizo presente en el lugar? Se hizo presente en el lugar del hecho, sí. Buscando condicionar la escena de los... no lo puedo aseverar, está en etapa de investigación. Claro, porque no hubo alcotest, ¿no, doctora? No hubo... No lo hicieron y las personas se retiraron del lugar del hecho aún en presencia policial como si nada y aparecieron 6 horas después recién en la comisaría con un abogado defensor a prestar declaración y tampoco se le hizo ningún test de alcoholemia, ni de tóxicos, ni nada.
Matías venía caminando por la banquina. ¿Cómo fue el contexto del accidente? Matías era una persona que vivía en un lugar que es muy cercano a Merlo, que está entre Merlo y Carpintería. Todavía tiene que ver con el límite entre lo que es el pueblo de Merlo y de Carpintería, que se llama la subida a Cerro de Oro, pero sobre la ruta 1, entre el kilómetro 3 y 4, más o menos al kilómetro 3 y medio, es donde él vivía, y todo siempre se manejó de esta manera. Siempre él iba y venía caminando, ya sea a sus actividades particulares como a su trabajo, y estaba muy acostumbrado a hacerla de esa manera porque no tenía vehículo y siempre se manejó así. O sea que siempre lo hizo teniendo la responsabilidad de saber por dónde caminaba y el lugar que transitaba. Y volviendo de visitar a su familia ese día, un sábado por la madrugada, estaba volviendo a su casa y bueno, se encuentra con que lo embisten estas personas de manera intempestiva y a una gran velocidad, que se salen del camino y se lo llevan puesto. ¿La justicia ya ha encuadrado la figura legal que se le imputa al autor, a quien manejaba el auto? No, sigue con el tema de la averiguación de muerte en accidente de tránsito. Sí, eso es determinante, ¿no?, para saber la gravedad que le asigna el siniestro. Exacto. Nosotros tenemos una postura de cómo ocurrieron los hechos, lo que creemos que pasó, y la justicia todavía sigue en duda de si es homicidio culposo o como pedimos nosotros, con dolo eventual. Con dolo eventual. La persona que manejaba el automóvil, el responsable, ¿es una persona conocida? ¿Genera influencia? Es una persona, sí, es conocida, no, digamos, públicamente no sé al qué punto, pero sí tiene varias personas conocidas en el lugar. Es una persona que económicamente se encuentra en muy buena situación, y la verdad que personalmente no sé mucho más de él. ¿Pero usted cree que pueden estar operando privilegios del poder? Si a mí me pregunta en una misma situación una persona que no tuviera acceso económico, obviamente no hubiera recibido el mismo asesoramiento. Estas personas tuvieron la capacidad de bajarse, de llamar, hablar por teléfono, aún no está determinado con quién, pero irse al lugar del hecho y que un abogado defensor se presentara en ese lugar 1 hora y media posterior diciéndole a la policía que sus clientes no se podían presentar porque estaban en un estado de shock, y se presentaron posteriormente en comisaría después de 6 horas. Una persona común que no tiene acceso económico a tener un abogado defensor con tanta rapidez y lo tiene que hacer con un abogado de oficio, obviamente no hubiera tenido el mismo tratamiento. Después que lo detengan, en el momento que no lo detengan, una vez que presta declaración y se le hacen todos los test, y bueno, y no tiene antecedentes o no tiene algo como para que la jueza o el juez interviniente determine que esta persona se puede fugar o algo, seguramente hubiera seguido la investigación y hubiera quedado en libertad. Pero mínimamente, si se hubieran hecho todos los pasos como corresponde, no estaríamos en esta situación y con la indignación que tiene todo el pueblo. Evidentemente, doctora, hubo un error de procedimiento. Pongo la palabra error, aunque habrá que ver si fue error o una acción deliberada. Como primera, sí, para mí, como sin tener todavía el tema terminado la investigación, como primer momento se podría decir claramente que sí, se le fue del lugar del hecho, la persona se fugó del lugar. Claro, exactamente. Si la policía llegó al lugar y no lo detuvo para hacer los trámites de rigor frente a un siniestro vial con una persona fallecida, da la impresión de que ahí hay un incumplimiento mínimo de los deberes de funcionario público. Habrá que ver por qué. Por lo pronto, eso se podría decir con lo que tenemos en este momento, digamos que está en el mismo sumario que arma la policía. Inclusive se les ha retirado la investigación. Si bien nosotros pedimos el abocamiento y lo determina la investigación el juzgado, usted sabe que ciertas diligencias o medidas tienen que llevarse a cabo por la policía, digamos. Y la comisaría que inició la investigación no está a cargo ahora de esa investigación, y está la parte de homicidios de la tercera circunscripción, que está situada en Concarán, que es quien lleva adelante todas las medidas que la jueza va determinando. ¿Y esta persona, que es la persona que manejaba, tiene algún tipo de contacto con la actividad política? ¿La presencia de esta persona
ajena al siniestro en el hecho. Por lo pronto sabemos que es una conexión de amistad y creemos que tiene que ver con eso y que excedió ese tema, pero no si tenía alguna conexión. ¿Una conexión qué dijo, doctora? Disculpe. Es una cuestión, lo que tenemos entendido, lo que surge en el sumario, que es una cuestión de amistad. De amistad. Pero no, claro. Sí, vínculos. Vínculos que ese es el vínculo que tenemos constatado, por lo menos en la parte testimonial. Está claro. Después no sabría decirle la verdad. ¿Cuáles son las expresiones, doctora, que se escuchan en las marchas? ¿Qué es lo que dice la gente con la indignación que tiene? Vemos que utilizan carteles y demás. Bueno, se ha levantado toda la localidad de allí. El tema de justicia es que el mismo, o sea, la gente pide obviamente la detención inmediata de estas personas y bueno, y no creen que haya sido un accidente y le vuelvo a repetir, estando tan en auge el tema de la velocidad en que se maneja la información con el tema de las redes, que al momento que pasa la situación se hace todo público, la gente por ahí tiene inclusive más información que la propia investigación. Claro. Entonces, bueno, eso se hizo público y la indignación fue total con respecto a eso y sabiendo que no es el mismo tratamiento que se le da. Le vuelvo a repetir, en una situación que le hubiera pasado a cualquier hijo de vecino que no tenga la capacidad de poder llamar a un abogado que intervenga y tenga que esperar que se lleven todos los procedimientos, que es lo mínimo lo que la gente buscaba o lo que está pidiendo, que tengan el mismo tratamiento, que la investigación se hubiera llevado como corresponde, que los tiempos hubieran sido más rápidos, que se hubieran hecho las diligencias que tienen que hacerse en un accidente de tránsito, que se hubieran tomado las huellas digitales de la persona que conducía, para averiguar si hay algún tipo de antecedente anterior, todos elementos que no se hicieron en su momento. Sí. En eso, doctora, hay que admitir que el problema está en que el Poder Judicial no considera, en el lugar donde está usted y en todo el país, los derechos igualitariamente, ¿no? De aquel que es un ciudadano de a pie. Acá se habla de los derechos humanos y de derecho a la defensa todo el tiempo de la persona que chocó y se olvidan de los derechos humanos que tenía Matías. Tal cual. Y aquí Entonces, también prevalecen los derechos humanos del supuesto detenido o imputado, pero la víctima siempre queda al margen. Está claro, y además hay otra situación que es posible que a la persona que protagoniza un siniestro la asista el derecho de convocar un abogado si tiene un problema que lo tiene que resolver en el lugar. Lo que no es admisible es que no se hayan cumplido los trámites de rigor. Él puede llamar a quien quiera en el lugar del hecho y que vengan y lo asistan. Tal cual. Pero en ese lugar le tendrían que haber tomado los datos, identificar quién era la persona y hacer el test de alcoholemia por la situación en la que estaba y por la misma gente que es la que la saca del vehículo, que le da a noticia del accidente a la policía a través del 911 y dicen las situaciones que están. Entonces, mínimamente hacer eso. Después tiene todo el derecho a llamar a su abogado defensor, a negarse a declarar, eso está perfecto. Pero si el procedimiento se hubiera hecho como corresponde, no estaríamos en la situación en la que estamos. Mi última pregunta, veíamos en las protestas carteles de que no sea un caso más. ¿Ya ha habido otros casos de este tipo en la ciudad? En realidad a la que la gente se refiere es que ha habido varios casos últimamente donde el accionar policial deja mucho que desear y que están siendo investigados, pero están en la nada, como un hecho que ocurrió en la comisaría de Santa Rosa con la muerte de una detenida y otra desaparición con muerte, que después apareció muerta la persona por cortaderas. Entonces, bueno, son muchos casos en poco tiempo y fue como más toda la situación que vivimos con el tema de la pandemia, como pasó en todo el país, con las restricciones, como la trata de la policía con respecto a la movilización de la gente de los lugares y todo ese tipo de situaciones que hubo, que está bien, era su trabajo lo que debía hacer, pero a veces hubo algunos que otros excesos y bueno, esto fue como la gota que rebasó el vaso. Lamentablemente la muerte de Matías fue como lo que colmó la paciencia de toda la gente de la zona. Sí, se nota disturbios y descontrol allí también en la comisaría. Hasta el momento la causa está caratulada, doctora, como averiguación de muerte, ¿no? Accidente de tránsito, exactamente. Sí. Todavía no definieron si es homicidio culposo o eventual. No, recién mañana empezamos con el tema de las audiencias testimoniales en el juzgado, así que ustedes fíjense el tiempo que se toman en hacer las cosas. Sí. Bueno, vamos a seguirlo al tema, esperemos que tenga una pronta respuesta y solución. Agradecerle la comunicación.
No, y disculpen no poderme conectar, pero bueno, hicimos lo posible, pero no se pudo. Muchas gracias. No, por favor, que tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno, allí planteado, Guille, ¿no? Las influencias para limpiar la escena de esta tragedia, de poder ganar tiempo y aprovechar, bueno, zonas grises de la ley para evadir responsabilidades, que básicamente aquí está el foco del conflicto en la gente, ¿no? En toda esta situación hoy de es cada vez más escaparse. difícil hacer eso porque, como bien lo decía la doctora Tapia, hay múltiples maneras de difundir un episodio. Sí. No solamente está. Antes podía la policía o la propia justicia establecer un relato y no encontrar ningún contraste o contradicción. Hoy, con las redes sociales, con lo que registran los que asisten a los siniestros por proximidad, por curiosidad, bueno, empiezan a tomarse elementos que rápidamente se viralizan. A veces para bien y otras veces para mal, ¿no? Porque a veces el recorte que hace un posteo en una red social de los episodios está muy alejado de los propios episodios. Pero a veces sirven como reveladores circunstancias que no fueron tenidas en cuenta por torpeza o por deliberado ocultamiento buscando favorecer a alguien. Y esto es lo que ahora la justicia debe establecer. Y detrás de una marcha hay hartazgo, hay cansancio siempre, ¿no? Son gotas que rebalsan el vaso de situaciones conflictivas en distintas provincias. Así es, así es. Y a mí me parece que está muy bien que la gente se movilice y reclame por lo suyo. Hay que hacer tronar el escarmiento. Sí, totalmente. Guille, gracias como siempre. Nos vamos a estar reencontrando mañana. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.